Mm. para que nos cuente cómo ve la cuestión, cómo ve el decreto del arma desde su perspectiva como diputado del Parlamento de Europa. Jordi, cuando quieras. Bueno, vamos a ver, los responsables políticos tienen que primero cumplir la ley. O sea, una cosa es una opinión. Yo es que en ese contexto creo que las opiniones hay que intentarlas mantener al margen. Aquí tenemos unos instrumentos legales a la hora de dar respuesta a situaciones extraordinarias. Y la pregunta es si son adecuados o no. Porque hay que partir de un principio. O sea, el ordenamiento jurídico y los valores democráticos tienen como objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese es el objetivo. Claro. ¿No? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿el paraguas del estado de alarma que se ha aprobado en el Congreso tiene como objeto proteger los derechos individuales o proteger la acción política de los gobernantes? Esa es la pregunta que nos tenemos que formular, ¿no? Esa es la primera que nos tenemos que formular. Desde Es luego, decir, sí. ¿esto para qué sirve? ¿Para garantizar mis derechos o para amparar las decisiones políticas? Claro. Y esas decisiones políticas son las justas, las necesarias, las óptimas, porque yo puedo entender que puedo permitir poner en suspenso algunos de mis derechos si las decisiones políticas que se adoptan tienen como objeto proteger un bien superior, como es la vida, y son necesarias, adecuadas y acertadas. Pero claro, si son pruebas, pues a lo mejor me tienen que preguntar, ¿no? Y por eso yo, del estado de alarma actual, que entiendo que es una figura jurídica que creo que simplemente no se ajusta a la problemática que nos ha presentado el coronavirus. Por lo tanto, yo creo que lo que tenía que hacer el legislador antes de aceptar a pies juntillas una propuesta del Ejecutivo es intentar modificar la legislación. O sea, si tenemos una figura jurídica que nos ajusta a una problemática que estamos viendo, que pone y que tensa las costuras del objeto que tenía el punto, que tenía en este caso el estado de alarma en el momento que se propone, pues lo que tenemos que hacer es modificar la legislación. Entre otras cosas, para no permitir que un objetivo legítimo sea utilizado ilegítimamente por los gobernantes. Mira, un ciudadano lo que tiene que intentar en primer lugar es evitar que aquel al cual decede la responsabilidad de las decisiones políticas abuse de ellas y pervierta sus derechos. Eso es el principio de un ciudadano, ¿no? El principio democrático es intentar que el gobernante no se exceda de sus competencias, es decir, es el control parlamentario. La propuesta de 6 meses de estado de alarma es ajustada a derecho. Yo tengo mis dudas. La pregunta ¿es necesaria? No lo sé. Yo no soy médico ni científico ni forma parte del comité científico del gobierno. Creo que ninguno de los que estamos aquí conoce a nadie que forme parte. Pero puedo aceptarlo, ¿no? Puedo aceptarlo, muy bien. 6 meses es un plazo razonable como para permitir a un gobierno hacer lo que le dé la gana. O a uno o a 17 gobiernos, yo creo que no. Entre otras cosas, porque mira, yo soy de formación historiador, soy arqueólogo y por lo tanto un poco de historia antigua sé. Y la magistratura de la dictadura algo la conozco. Hombre, los romanos, que estamos en un mundo donde todo iba mucho más lento, los tiempos eran diferentes, se daban 6 meses de máximo. De máximo. Y aquí, en un mundo acelerado, con capacidad del hipercontrol, todo eso, nos damos 6 meses hoy y nos quedamos tan anchos. Bueno, y 2 meses, pero que venga el ministro de Sanidad. Y lo aceptamos con total normalidad. Pues a lo mejor hay que aceptarlo. O sea, yo entiendo que la situación es excepcional. Entiendo que ante situaciones excepcionales hay que adoptar decisiones excepcionales. Pero tengamos en cuenta que quien las toma y quien las propone es un señor que hoy ha tenido la desfachatez, la poca vergüenza y la poca clase de levantarse después de que intervenga el ministro de Sanidad. Es Pedro Sánchez, un señor que después de levantarse, hay unas imágenes cuando sale del Congreso que es que solo me recuerdan cuando tomó posesión y se puso a hacer aquellas cosas que tenía un punto de película casi, perdóname, de porno gay, en la Moncloa en pantalón cortito de plan 70s, corriendo en plan chulito. O sea, es que es así de ridículo. Este señor es una amenaza a la democracia. Yo siento decirlo así. Sí, sí. Entonces, de cualquier otro, pues bueno, no me preocuparía mucho. Pero de un señor que hace 2 semanas plantea una reforma del Consejo de Poder Judicial que, vamos, que ni en Hungría se les ocurre, ni en Polonia, ojo, pues me preocupa.
¿Es un problema de los 6 meses? Hombre, sí. Pero es que ¿sabes cuál es el problema? Pedro Sánchez Castejón. Sí. Claro, es que, no, lo siento, pero es que no se puede sacar esto de la ecuación. Yo, en principio, si a mí me pone negro sobre blanco y me pone un caso práctico, diría, cuidado. No me fiaría. No me fiaría primero porque es una utilización muy forzada de un instrumento muy excepcional para una aplicación muy continua ante una amenaza que no sabemos cuándo va a terminar. Por lo tanto, yo, en primer lugar, lo que pensaría es poner un plazo mucho más breve y estudiar una modificación legislativa que fuera capaz de proporcionar instrumentos, garantías y seguridad a mis derechos como ciudadano. Yo soy representante político, pero en primer lugar yo estoy como representante político para defender derechos individuales. Sí, sí. Yo estoy aquí por eso, ¿no? Entonces, ¿me preocupa el estado de alarma? Sí, me preocupa fundamentalmente por 2 cosas. Primero, por Sánchez Castejón. Y segundo, porque no tiene los mecanismos de control democrático que tendría que tener cualquier decisión extraordinaria en una democracia liberal. Por eso me preocupa. Y tercero, porque no sé si ese paraguas tiene como intención salvaguardar mis derechos y los de mis conciudadanos o las decisiones adoptadas de una forma que a mí me parece que hacen así y toman decisiones. Sí, sí, Porque, hombre, yo no sé, si alguien piensa que en Castilla y León hay que cerrar perimetralmente, en Castilla-La Mancha hay que cerrar perimetralmente, pero en Madrid no, y eso está fundamentado en criterios científicos, pues hombre, a mí, que yo no soy científico, pero sí que entiendo los razonamientos, tampoco muy complejos, pero algunos normalitos los entiendo. Entonces, no entiendo cómo alguien decide que por criterios científicos Madrid no hay que cerrarla y Castilla y León y Castilla-La Mancha sí. ¿Vosotros lo entendéis? No, no. Porque yo no, ¿eh? Y entonces, voy a los básicos. ¿Quién defiende mis derechos? Que son míos, no son cedidos. Yo puedo ceder puntualmente y extraordinariamente si alguien me justifica muy bien y con un control exhaustivo y periódico para poderlos retornar, para retornármelos. Si no, en primera instancia me preocupa y me preocupa mucho. Vídeos, distintas cosas para hacer ver que en realidad él está capeando el temporal y llevando el control de esta crisis. Realmente es una situación que nos deja bastante perplejos, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la... En fin, ya, pero Andreu, esto es un tema, perdóname, que es un tema muy nuestro, porque tú ponías los ejemplos de Merkel y de Macron, ¿no? Muy recientes, muy frescos, ¿no? Como con 2 modelos políticos y del poder territorial muy diferentes, como el francés y el alemán, ¿no? Un modelo centralista, centralizado de la República Francesa o un modelo federal como la República Federal Alemana, Macron y Merkel, los dos, ambos, asumen las decisiones, las explican de una forma comprensible y breve, asumiendo los costes políticos. Sí. Por lo tanto, ahí hay también la comunicación política, pero es una comunicación política que tiene como objeto poner en valor el liderazgo político, asumir las responsabilidades, el coste político de una decisión en cuanto que tú ostentas la máxima magistratura de un Estado, en este caso es Estado en cuanto al Ejecutivo, ¿no? Que es la presidencia de un gobierno. Sí. Bueno, pero eso también es comunicación política, ¿no? Y sin embargo, vemos como en España esa comunicación política pasa por la centrifugación de la responsabilidad, por una escenografía permanente de verborrea infumable, larga, aburrida, y que solo se fija casi en la imagen, ¿no? Casi es un poco para niños, ¿no? Es un poco que ya no es ni siquiera ni texto, ¿no? Es como simple la imagen. Entonces, ese es el riesgo, pero no es la comunicación política, es el uso que se hace en España, que hace actualmente el actual presidente del gobierno, de una determinada forma de entender la comunicación política, que en este caso es que la forma prima sobre el fondo, ¿no? Y eso es el riesgo que se corre en este momento, donde además de forma queremos fondo, ¿no? Porque, entre otras cosas, nuestra obligación como responsables políticos es transmitir certezas, confianza, seguridad, liderazgo a la ciudadanía, ¿no? Y Pedro Sánchez lo que hace es expulsar su responsabilidad para simplemente no asumir un coste político a medio o a corto plazo. Si los estados empiezan a acostumbrarse a dictar estados de alarma o estados de excepción, se acostumbren a ello y, claro, llegará un momento que realmente si la crisis sanitaria es una crisis económica muy salvaje,
con una gran protesta social y un gran descontento, como está ocurriendo ya en muchísimas... Por aquí, por ejemplo, la CUP hizo ya un... Bueno, perdona que te corte. Ayer en Bilbao hubo una manifestación de negacionistas que acabó con 20 contenedores quemados, 6 detenidos y vamos, la sorpresa generalizada y la estupefacción por parte de los poderes públicos. Nadie esperaba que en el corazón de Bilbao pudiera haber una manifestación de este tipo. Resultó muy sorprendente y muy preocupante. Me parece que, y he leído antes que ya hay disturbios hoy en la Plaza Sant Jaume de Barcelona. Por tanto, es algo, y acabamos de empezar este estado de alarma, o sea que es posible que a medida que la crisis económica se vaya ahondando, haya cada vez más inestabilidad social y política y, por tanto, la tentación por parte de los gobiernos y del Estado de hacer uso de esa herramienta excepcional sea cada vez más tentadora, ¿no? Y eso nos obligará a una reflexión como ciudadanos con respecto a lo que apuntaba Jordi, que los instrumentos que le damos al gobernante es para proteger nuestros derechos, no para conculcarlos de una manera ya cómoda y completamente descarada, como está haciendo Sánchez con este decreto de alarma, ¿verdad, Jordi? Bueno, a ver, lo que pasa es que tenemos que partir de algunos, o sea, yo creo que estamos en un contexto en general, nos movemos, estamos cabalgando un momento histórico donde hay muchas cosas que se entendían como axiomas que ya están en cuestión, ¿verdad? Bueno, y que estén en cuestión no tiene por qué ser necesariamente malo, porque puede significar que se refuercen o que se cambien. Bueno, pues la pregunta es, ¿seguimos pensando que la democracia es el menos malo de los sistemas? ¿O no? Algunos defendemos que sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seguir defendiéndola. Y la democracia no entiende atajos, tiene unos costes, claro. A lo mejor no es el mecanismo más eficiente, más ágil, más plástico, más inmediato para hacer frente a algunos problemas, pero es el que a medio y largo plazo nos garantiza nuestras libertades y derechos. Y creo que los ciudadanos tienen una responsabilidad, pero especialmente lo tiene la clase política, que es aquella que entiende las consecuencias de determinadas decisiones. Eso, y creo que estas preguntas, a lo mejor ahora puede parecer un poco marciano formulárselas, pero es que ahora es cuando están en cuestión. Porque cuando vemos que un gobierno, yo repito, un gobierno liderado por un personaje muy concreto como es Pedro Sánchez, porque no podemos disociar las decisiones políticas de los líderes de su propia condición, aprovecha un contexto como este extraordinario para liberarse del control democrático de un parlamento, es porque sus intenciones, yo no sé si son autocráticas, pero desde luego no entienden cuál es su responsabilidad como presidente de una democracia liberal. Sí, sí. Y eso yo creo que es sujeto del análisis y por supuesto, de la opinión y también de la crítica, porque eso es muy relevante, porque, repito, en general, todos los gobiernos entienden que el control legislativo es tedioso. ¿Por qué la democracia es tediosa? Porque requiere de búsqueda de acuerdos, de consensos, de aprobación. Tiene unos mecanismos de check and balance permanentes cuyo objetivo es que nadie aproveche su condición para acabar drenando tus derechos. Es que, vamos, la democracia al final son básicos. O sea, vayamos a los básicos, ¿no? Y este contexto que nos enfrenta a problemas nuevos y complejos también nos está enfrentando a problemas muy básicos. Y tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomemos y con aquello que aceptemos. Y creo que eso es imprescindible. Mira, el fondo y la forma son fundamentales. A veces confundimos el exabrupto con el Parlamento español. No es muy diferente del parlamentarismo británico. La forma del parlamentarismo británico es muchas veces, vamos, de taberna, pero a altas horas de la noche. Pero el fondo no lo es. Y aquí confundimos el fondo y la forma, porque a mí me parece mucho más ofensivo y mucho más preocupante y mucho más grave para una democracia el comportamiento de hoy de este gobierno, de este presidente, y su propuesta aceptada final en el Congreso de exención excepcional de los controles parlamentarios, que no que un señor diga una palabra más alta que otra o tenga un comportamiento que en el fondo solo le califica a él, pero no al sistema. Lo que califica al sistema es que permita que se obvie sus mecanismos de control, ¿no?
Entonces, en serio, seamos un poco adultos. No lo digo por vosotros, que sois mucho más que yo, y mucho más. Pero, oye, de verdad, no confundamos las cosas. Y para acabar, ¿no? Decía antes Josu que estamos en prácticamente un terra incógnita, ¿no? Terra ignota. ¿Os acordáis de los mapas antiguos, ¿no? Que ponía Ixun leones o Ixun dragones. Bueno, sí, hasta que se cartografiaban, ¿no? Sí. El problema es que cuando se cartografíen, sigamos permitiendo que haya leones o dragones ahí. Porque el problema es que los podemos permitir. O sea, estamos intentando cartografiar espacios nuevos, estamos permitiendo y legitimando que haya dragones o leones. Y no podemos permitirlo, ¿eh? Tenemos que avanzar, tenemos que perfeccionar nuestros instrumentos, tenemos que mejorarlos, adaptarlos. Es lógico, también los legisladores tienen que aprovechar los momentos de dificultad para adaptar los mecanismos legales para hacer frente a los problemas excepcionales como este, pero también tengamos mucho cuidado porque nos estamos jugando principios básicos y a este país le ha costado mucho entender y tener ese suelo democrático de principios comunes, de defensa de valores y de derechos individuales, ¿no? Como para que ahora los pongamos tan rápidamente, de una forma tan alegre y tan frívola, al servicio o sacrificados en especie de altar de Moloch de una seguridad que ni siquiera garantiza esa cesión de derechos, ¿no? Porque, repito, desgraciadamente ni estamos seguros de que esa cesión de derechos individuales vaya a garantizar la salud y la sanidad y la vida, ¿no? Sí, ese es otro problema también. Hay dos cuestiones también aquí. Lo que me sorprendió ya fue cuando Pedro Sánchez salió el otro día en televisión anunció ese estado de alarma. Es decir, anunció ese estado de alarma, lo dio por hecho, cuando lo que tenía que haber hecho, a mi juicio, es decir, voy a proponer al Congreso de los Diputados un estado de alarma de 6 meses y lo vamos a discutir. Lo anunció y pidió una mayoría abrumadora, es decir, pidió una aclamación, con lo que puso al Congreso entre la espada y la pared, obligando a todos los grupos a apoyar una medida que si no apoyaban tendría como resultado el caos absoluto en todas las autonomías, ¿no? Por lo tanto, me parece una operación especialmente perversa. Luego hay otra cuestión, ya más general, y con esto podemos... Perdón, Andreu, ¿se va a limitar el presidente del gobierno sus intervenciones en público? ¿Se va a limitar a los presidentes de los viernes o sábados? Claro. ¿A que no? O sea, no. ¿Por qué no? No. O sea, por la tele sí, pero en la sede de la soberanía popular, donde reside el control del legislativo sobre el ejecutivo, ahí no va a ir, pero la tele sí. Pues sabéis eso cómo se llama, ¿no? Sí, yo pero mira, nosotros, por ejemplo, te hablo, no quiero hablar de... Yo generalmente cuando intervengo en este tipo de espacios no me gusta hablar de ciudadanos, bla, bla, porque ya todo el mundo sabe por dónde estamos, pero oye, nosotros con un coste político muy alto, hemos apoyado los estados de alarma cuando hemos considerado que eran necesarios. Seguimos diciendo que lo hemos apoyado este último, ¿eh? O sea, te estoy diciendo todo esto y lo hemos apoyado, porque realmente, como antes decía, que creemos que hay un déficit de instrumentos y se necesita uno que permita, dado nuestro modelo de toma de decisiones y de responsabilidades políticas y de competencias, necesitamos un paraguas que permita a las comunidades autónomas tomar decisiones. O sea, no te quiero decir esto y lo contrario, o sea, pero la verdad es que la democracia requiere de diálogo y nosotros nunca hemos estado para dialogar, pero es que no quiere diálogo. O sea, quiere dictats. Sí. Entonces, claro, el problema no es que no tenga con quién dialogar, porque tú imagínate que tuvieses toda una oposición refractaria a llegar a ningún tipo de acuerdo, que está haciendo una permanente labor de zapa contra el gobierno, aprovechando sin darle un margen de maniobra. No es así, es que simplemente no lo quiere. Es que no quiere venir a explicar si es necesario mantener el estado de alarma, porque nosotros hemos demostrado que si es necesario lo apoyamos. Lo hemos apoyado cada 15 días, con un coste político que creo que las encuestas están demostrando, ¿no? Y lo hemos apoyado. Y hemos apoyado y hemos intentado que venga, que sea él el que dé las explicaciones. No es que ni eso. Es que parece que quiere que le digan que no para justificar que es que los demás son muy malos. Oye, o sea, entiendo lo que dices, pero es que desgraciadamente la realidad es que simplemente es que no quiere tener que negociar nada, no quiere dar explicaciones. Ya, pero eso, mira, yo creo que todos, más allá de nuestras responsabilidades, nuestros oficios, nuestros gustos, somos ciudadanos que tenemos entornos, familia, amigos, conocidos, y en general, como tú muy bien decías antes, hay un desánimo
porque es lógico, son las famosas etapas, ¿no?, que se suceden ante cualquier dificultad. Estamos en un momento de desánimo donde yo es que ni siquiera veo que esto sea útil. O sea, yo creo que en general todos vivimos una burbuja, los políticos especialmente, una burbuja de autorreferencia, y muchas veces nos cuesta ver que realmente esto que nosotros que pensamos que tiene una incidencia determinada en la opinión pública o en la decisión de voto futuro, primero, no acabamos de entender que las decisiones de voto ahora mismo las tenemos a 2 años y medio vista como mínimo, que por lo tanto pueden pasar 1000 cosas, y que ahora nuestra mayor obligación, que por eso nos hemos dedicado a esto, es intentar hacerlo adecuado. De verdad, es que además que yo pienso que eso además tiene rédito político, pero yo siempre digo, donde no haya virtud, o donde haya interés, que haya virtud. Oye, pero es que ahora mismo no estamos en ese escenario donde estar achicando espacios o tal, de aquí a 2 años y medio te voy a garantizar nada. Ahora estamos en un contexto donde hay millones de españoles que no saben qué va a pasar con ellos de aquí 2 meses o 3. Que tenemos unos datos económicos que son terroríficos, que tenemos unas previsiones económicas horrorosas, de empleo tremendas y de salud que no sabemos. Entonces, yo creo que en general todo el mundo debería intentar hacer el esfuerzo por intentar contribuir en la medida de lo posible a transmitir en un contexto que no hay certezas, porque no las hay. Oye, Macron ayer cerró Francia. Ya no es un caso de que España seamos idiotas y me creo, digo yo, que no lo seamos Y también. Francia, perdona Jordi, Francia desde el año 2015 ha encadenado estados de emergencia y de alarma por la crisis islamista consecutivamente. O sea, tremendos, si en España estamos un poco asombrados por el uso del estado de alarma durante 6 meses, ayer estado de emergencia. Pero ¿tú viste ayer a Macron? Ayer fue antes de ayer, es que yo ya me pierdo. Sí. Pues ayer, ¿no? Es igual, antes de ayer. Sí. O sea, yo lo vi y te lo prometo, yo soy un hombre de partidos, pertenezco a partido político, soy diputado de partido político, pero yo en general, oye, cuando alguien lo hace bien, a mí me gusta reconocerlo, porque yo soy del Barça, pero cuando el Barça juego bien hecho, ole tú, porque sí, no pasa nada. Si no le hace uno peor esto. Yo cuando vi a Macron pensé, jopa, qué envidia tú. Qué envidia. Ya, pero es que han construido una cultura política que es muy anciana, es muy... Bueno, pero es que nosotros no la podemos... A pesar de que estemos en una situación... ¿no? Pero nosotros que somos, yo no soy joven, ya tengo 50 años, ¿no? Pero Pedro Sánchez, que tiene 40 y pocos, Pablo, que tiene 40 y pocos, Inés, que tiene 38, son de una generación que tendría que aprovechar ese suelo de cultura democrática sedimentado desde la más absoluta dificultad por aquellos que nos precedieron, para construir sobre él una cultura política que el contexto, no te voy a decir que obliga, sino que además facilita. O sea, este contexto facilita el rol de estadista de nuestros políticos. Sí. Porque es que la ciudadanía además lo valora. O sea, esto no tiene hay veces que tiene un coste político, ¿no? Pero ahora mismo, repito, con unas elecciones a 2 años y medio, cualquier posición que sea leída como una posición sensata, constructiva, en pro del empleo, de la salud, de la economía, del bien de España, no tiene un coste político. Te repito, si no es por virtud ni que sea por interés, o sea, de verdad, o sea, tenemos que construir una cultura política. Ya basta decir que no la tenemos. Claro que no la tenemos, coño, hemos estado 40 años de dictadura, llevamos muy poco tiempo en la democracia. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Pero tenemos, o sea, lo que no puede ser es que al revés, cada año que pasa parece que hemos erosionado el patrimonio que nos dejaron. Sí. No solo es que no construyamos, es que estamos erosionando, dilapidando un patrimonio, ese suelo político, de cultura política, que algunos que no la tenían y que las dificultades más extremas la consiguieron construir. Nosotros la estamos, en vez de siguiendo construyendo, de avanzando, la estamos utilizando y desperdiciando, ¿no? Entonces, yo repito, claro que no tenemos la cultura política de Francia, claro que no tenemos la cultura democrática, democrática, pero bueno, por ejemplo, de cultura federal de Alemania, obviamente no la tenemos, pero son estos momentos donde hay que construirla. O sea, la cultura federal, este era un momento para construirla, pero la cultura federal, como Dios manda, ¿sabes? Pues con lealtad federal, con coordinación federal, con mecanismos de articulación federal. O sea, claro que se podía haber aprovechado esto, pero si la cultura federal aquí es sacarte las responsabilidades y cómete todo el marrón, pero ¿cómo vamos a avanzar así en cultura democrática y política?
por el amor de Dios. Yo personalmente, que he entendido mi responsabilidad política siempre desde una defensa de lo que para mí eran unos derechos amenazados. He intentado siempre que esto no me genere una actitud destructiva respecto a la acción política. Porque eso al final le acaba destruyendo uno mismo. O sea, es que al final cuando uno entra en los procesos de destrucción se destruye uno mismo, ¿no? Pero claro, o sea, yo creo que todos somos responsables de impulsar, de trabajar y de potenciar y de valorar la construcción o la actitud constructiva de los responsables políticos, ¿no? Repito, y sujetos a la crítica. O sea, uno puede tener una actitud constructiva y ser nefasta, ¿eh? O sea, eso no garantiza que sea la adecuada, pero sí es una actitud. Y yo creo que uno en general sabe cuando se está construyendo o cuando se está deconstruyendo. Y nosotros, como democracia, no podemos deconstruir, como tú decías, nuestros mitos. Lo que no son mitos, es lo que somos. Es que nuestra democracia es muy frágil porque es muy joven y porque en el fondo requiere todavía de ir completando esos espacios vacíos. Necesitamos. Yo a veces hablo de nuestra democracia como cuando uno hace un forjado, ¿no? Pues tenemos el hierro, hay que echar el hormigón y hay que poner el vibrador para que aquello ocupe los espacios. Porque si no, eso es muy frágil. Aunque tengamos mucho hierro en la estructura, si no somos capaces de echarle el hormigón y que ocupar los espacios y que aquello cuaje, es frágil. Entonces, no tenemos que tener miedo a los momentos difíciles o a los retos. Es en los retos donde se fortalecen las democracias. Pero siempre y cuando potenciemos esos valores y no perdamos la perspectiva de que cualquiera de los objetivos que busquemos, legítimos, como el de la salud, todo eso, no ponga en cuestión principios básicos, porque no los tenemos reforzados. Entonces, eso es una obligación que tenemos, no son debates menores. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué os preocupáis por defender ahora el derecho a la movilidad? Pues porque hemos estado muchos años que no lo teníamos. Claro, exactamente, sí, desde luego. Por eso hay que defenderlo. Pues y antes habría que tener un máximo escrúpulo con estas cosas, sobre todo en circunstancias tan adversas como lo que estamos viviendo. Y el primero que tendría que tener un escrúpulo es el presidente del gobierno, un escrúpulo parlamentario, que nos hablara con respeto, pero también nos tratara como adultos, porque realmente eso es otro gran problema. Cuando yo he oído a Angela Merkel o a Steinmeier, el presidente de la República Federal Alemana, hablando a los alemanes, es realmente asombroso, porque hablan con una solemnidad y con una seriedad y con un respeto para el ciudadano. No están una hora hablando y divagando y diciendo cosas y contando como cuentos y hablando de moral de victoria, con un lenguaje muy infantil además, un lenguaje completamente corrompido. Y una de las cosas por las que Pedro Sánchez no quiere ir al Congreso es muy mal parlamentario, y él lo sabe. Entonces, sí, ya no hay muy buenos parlamentarios. No, pero creo que el último gran parlamentario, no me importa decirlo, yo creo que fue Rajoy. Sobre todo el Rajoy de las respuestas. Sí. Era un tipo muy brillante. Sí, y era tremendo además como sí, y eso se ha perdido. Esta habría sido una buena oportunidad. Nosotros no somos republicanos porque no somos franceses. No tenemos Pero ese es el espíritu republicano verdadero. Ese es el espíritu republicano. No tenemos la corona inglesa para venerarla, ni siquiera tenemos, pues, no sé, esa idea presidencialista norteamericana que también se tambalea un poco, pero quizá podríamos haber hecho del Parlamento nuestro momento vibrante de la política, con buenos parlamentarios. Y lamentablemente, pues los parlamentarios, pues no quiero que Jordi se sienta aludido, porque a mí me encanta. Cuando yo lo he visto en el Parlamento de Cataluña me lo he pasado muy bien y me he divertido muchísimo. Los parlamentarios pues no siempre, primero no dan una buena imagen a la ciudadanía con esta imagen siempre demasiado tosca y no voy a decir violenta, pero sí, ¿no? De inquina hacia el contrario, pero no ves parlamentarios que hablen sin papeles, con naturalidad, en fin, que sean irónicos, no se ve eso. Y hemos perdido la oportunidad de hacer de las Cortes nuestro... poco, ¿no? Otro pilar de la democracia parlamentaria española. Es que nuestros políticos, bueno, yo también, ¿no? O sea, somos reflejo también de una educación. Sí, por supuesto. Tú lo decías antes, si te doy la razón. Lo que te quiero decir es que yo creo que tenemos que identificar, yo creo que ahora mismo en esta conversación no vamos a... Pero tenemos que identificar los problemas a los cuales nos enfrentamos. O sea,
queremos resolver las cosas y queremos avanzar, tenemos que identificar los problemas, ¿no? Es decir, vivimos en un momento donde esta pandemia nos ha puesto ante el espejo de nuestras debilidades, ineficiencias, hasta muchas veces en la vida individual, las dificultades se ponen delante nuestro como un espejo, ¿no? Donde nos enseñan la verdad, lo que tenemos, lo bueno y lo malo. Y generalmente uno lo bueno ya lo conoce y lo malo pues debería reconocerlo, ¿no? Para intentar mejorarlo. No pasa nada. Si yo siempre digo, si es que tenemos un sentimiento trágico siempre como muy acentuado, ¿no? Y menos cosa trágica y vas a aprovechar el momento de decir, vale, pues muy bien, pues vamos a intentar arreglarlo, ¿no? Claro, tú decías, Macron, claro, Macron puede ser elitista, pero es un señor que su forma de entender la política se fundamenta en una formación pues muy sólida, muy interesante, muy amplia, muy coral, filosofía, economía, es un enarca, y eso es malo, pero también es bueno. ¿Por qué? Porque tiene un acercamiento a la cultura, a la belleza, al relato, la construcción semántica, sintáctica, pues que se le nota, la retórica, se le nota, pero también un respeto por los valores y principios que él entiende que representa. O sea, yo soy republicano, pero a mí el concepto republicano morado me da lo mismo. Pero es que me da lo mismo, el rey da lo mismo. Corea es una república y Holanda es una monarquía, me da igual. Es una cuestión de principios. Y los principios republicanos, en el fondo, es una forma de entender qué es uno, qué sociedad vivimos, qué respeto tenemos sobre los ciudadanos y qué somos. Yo soy un representante público. Para mí siempre ha sido un honor y siempre ha sido una deuda con mis ciudadanos. Y mi objetivo es representarlos. Y por lo tanto, ser un interpares. O sea, uno ostenta una magistratura, pero en el fondo es delegada. Tú lo representas. Por lo tanto, ese trato como adultos es que es el lógico en aquel que entiende cuál es su responsabilidad, porque es que es el normal. Te estás dirigiendo a aquellos que tú representas, a aquellos que han delegado en ti la facultad, la posibilidad, la magistratura. O sea, es que sería lo normal. Cuando no es así es porque no entiendes qué eres, cuál es tu rol, tu papel, por qué estás ahí, por qué estás ahí. No para qué, sino por qué estás ahí. Bueno, hay porque para qué es evidente. Jordi, hay una disolución de todos los modelos institucionales, ¿no? De todas las instituciones sociales. Hay una cierta disolución. Yo a los alumnos siempre les digo que a mí me encanta tener ciudadanos críticos, que esto es una cosa muy de la cultura pedagógica española, crear ciudadanos críticos y que piensen por sí mismos. Pero yo siempre les digo a los alumnos que tienen que estar preparados como ciudadanos para la decepción. O sea, lo que decías antes, la democracia probablemente es el menos malo de los sistemas políticos y a veces es decepcionante. Y ahora tenemos un problema gordo, hemos tenido muchos, y evidentemente la economía de la decepción en los ciudadanos es muy importante. Y yo no os quiero decir nada, pero veamos lo que ha ocurrido en Cataluña durante 8 años, ¿no? Ahí hemos visto los cimientos de la sociedad, lo que era la sociedad civil, que no existía, que ha bastado un poco de aquí y de allá para conformar un nuevo lenguaje, para transformarlo, para jugar a lo plebiscitario, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los cimientos no existían. Yo creo que en España tenemos un problema desde ese punto de vista y te doy toda la razón, ¿eh? Los políticos son al fin y al cabo el reflejo de la propia sociedad y de la dinámica de la sociedad. Y si, pues bueno, no se premian estas cosas, quiero decir, Angela Merkel estoy seguro que hizo su tesis, la hizo, es química y es doctora. Bueno, pues, en fin, no quiero decir no. Me paro aquí. Pero fíjate, es que ni siquiera se lo puedes decir ahora porque parece que estás como una especie como de frivolidad analítica. No, es que es un reflejo del... Es que es así. Yo me acuerdo del debate sobre la tesis de Pedro Sánchez y, bueno, en fin, yo no quiero decir nada, pero... Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy en el Parlamento Europeo, ¿no? Yo estoy en la Comisión de Comercio Internacional. Había un comisario que era Hogan, un tipo brillantísimo. Bueno, Hogan tuvo que dimitir porque fue una cena una cena que le habían invitado en el club de golf del Parlamento irlandés. El tipo dijo, oye, que por cierto, que cumpláis las medidas, ¿eh? Y club de golf del Parlamento irlandés. Lo invitan, el tío va como comisario y había sido exparlamentario en el Parlamento irlandés.
La gente se entera que no habían cumplido el número y las distancias y las medidas y tuvo que dimitir. Ya. Ya. Bueno, pero tuvo que dimitir en Bruselas, no en Irlanda, aquí, ¿eh? Ya, es que Europa es el último asidero que tenemos, ¿eh? Bueno, ya, pero Siempre lo es digo. importante que lo usemos. Perdón, ¿Tú por qué te crees que Pedro Sánchez se tiró para atrás con la reforma del Consejo General del Poder Judicial? Claro. Yo, si queréis, después os lo explico.